Vamos a ver finalmente algunas de las aproximaciones que se utiliza para las ecuaciones de Clapeyron y Clausius-Clapeyron. Y voy a poner aquí la primera. Esta primera ecuación me permite calcular el delta H a partir de la derivada de la presión con respecto a la temperatura. Y básicamente esa primera ecuación es la ecuación de Clapeyron, pero despejando a quién, al delta H, ¿cierto? Y me dice, ok, si tú conoces una relación o dos puntos de presión y temperatura a la cual ocurre una transformación de fase, pues simplemente sacas la derivada, la multiplicas por quién, T delta B, y les va a dar el qué, la entalpía. La otra sería con las ecuaciones de quién, igual de Clausius-Clapeyron, pero en este caso cuando hay una fase gaseosa involucrada. ¿Y de dónde vamos a obtener esta derivada? Nosotros, de las tablas del Kubachevsky. ¿Qué hay que hacer? Recuerden, hacer el cambio de base primero, porque está en logaritmo base 10. Hago el cambio de base al logaritmo natural y luego derivo. ¿Cierto? Lo hicimos la clase pasada. Una vez que obtengo la derivada, multiplico por RT cuadrada y me da el delta H. Otra forma de obtener la aproximación de Clapeyron, Clausius-Clapeyron sería ocupar el delta Cp. Si yo tomo esta ecuación y conozco el delta H de una sustancia y la derivo con respecto a la temperatura, me daría el ¿qué? El delta Cp. Pensemos en un poquito. ¿Cuántas veces derivé? La primera la derivé una vez con la temperatura y luego la multipliqué por RT cuadrada y la derivé una segunda vez con respecto a la temperatura. Y en este caso, ¿qué me daría la diferencia entre el Cp de quién? Por ejemplo, si es una evaporación, sería final vapor menos quién? Menos líquido, ¿cierto? Entonces, ese sería el delta Cp entre dos sustancias, también lo vamos a hacer por ahí. Es otra de las aproximaciones. Primero, encontrar la derivada, una primera derivada. Multiplico por RT cuadrada, me da un polinomio. Ese lo vuelvo a derivar con la temperatura y me da el delta Cp. Y la última sería, ok, si es final gaseoso, inicial líquido, por ejemplo, y el gaseoso lo estimo con gas ideal, incluso podría estimar el Cp de quién, del líquido, de la fase condensada. Son algunos de los problemas que de repente vienen en el departamental. Les van a pedir cuál es el Cp de la fase líquida a partir de la ecuación de presión de vapor. O sea, les viene una como estas y les dice cuál es la presión de vapor del sólido. Y usted, perdón, el Cp del sólido. Y ustedes dicen, ¿de dónde saco aquí el Cp del sólido? ¿Qué hay que hacer con esta ecuación? Primero la derivo, muy bien. Luego la multiplico por quién? Por RT cuadrada y me da el delta H. ¿Cierto? Es el logaritmo de P, muy bien, hay que cambiar la base de esta al logaritmo natural. Entonces primero la cambio de base, luego ¿qué hago? La derivo, la multiplico por RT cuadrada y me da el delta H. Ya tengo el delta H. ¿Y cómo obtengo el Cp del sólido? Pues derivo una segunda vez con quién? Con la temperatura. ¿Y quién es el Cp para la fase sólida? Sería Cp de quién? Final sería Cp del gas. Así le voy a poner gaseoso. Cp del gas menos el Cp de quién? Del sólido. ¿Cierto? El gas lo puedo estimar con quién? Con gas ideal y despejar al Cp del sólido. Yo sé que suena muy rebuscado. Para mi gusto, si quiero el Cp de un sólido, ¿qué hago? Pues voy a la tabla y lo busco y ya, ¿no? ¿Sí o no? Ahí están arriba las tablas de los Cp sólidos. ¿Para qué rayos voy y hago segunda derivada y luego estimo con gas ideal? Ok, pero en el departamental se los van a pedir así. Les preguntan cuál es el Cp del sólido y ustedes tienen que hacer primera derivada, multiplican por RT cuadrada, segunda derivada y despejan de aquí el Cp del sólido. Y con eso encuentran pues, algún Cp que les haga falta. Para mi gusto es demasiado rebuscado, pero igual viene. Ok, ¿cuál es la otra? Le llaman la aproximación usando integrales. Otra forma de hacer la ecuación de Clapeyron y Clausius-Clapeyron sería yo proponer los Cp's ¿de quién?
del sólido y del gas. O sea, gas lo puedo tomar como gas ideal, el CP del gas ideal, 3 medios de R. El CP del sólido lo tendría que buscar en la tabla, CP del sólido, y luego hacer esa diferencia de qué, de CPs, delta CP, final menos inicial. Lo integro con ley de Kirchhoff y me da el delta H, ¿cierto? Y ya que tengo el delta H, ¿qué hago? Pues lo sustituyo en algunas de las ecuaciones de Clapeyron o la de Clausius-Clapeyron, cualquiera de las dos, y apunten las dos ecuaciones en forma integral, la de Clapeyron y Clausius-Clapeyron, y vean que integro dos veces. Tengo el CP de las sustancias, saco el delta CP, integro una primera vez con ley de Kirchhoff, me da el delta H, lo meto aquí a la integral e integro una segunda vez. Son como hacer, ¿cuántas integrales? Dos. Es una integral de la integral, ¿cierto? Y eso me daría una ecuación similar a la que viene en el Kubachevsky para la presión de vapor del líquido o del sólido o algo por el estilo. Y son algunas de las aproximaciones que se utilizan de la ecuación de Clapeyron y Clausius-Clapeyron. Y la última que vamos a ver, me espero. Sí. Por supuesto, para encontrar las constantes de integración o el límite inferior, debo de conocer un punto de la recta conocido. Sería un punto de fusión o un punto de sublimación o alguna cosa de transformación conocida. Y ese pues voy a Wikipedia y lo googleo, ¿no? Y le pongo ahí, ok, ¿cuál es el punto de sublimación del oro? Y ya les va a decir tal presión, tal temperatura. Y con eso ya saco el límite inferior y ya me queda una ecuación finalmente, ¿no? Bueno, voy a poner la última aproximación que ven por ahí de repente en los libros. Y es la más chafa, diríamos, pero es la que más funciona. Sí, es la más rápida, porque no hay que integrar, no hay que hacer nada. En esta sí hay que derivar o integrar. Ya vieron que como que hay un caminito, o derivo, o qué hago, o integro, ¿no? Cualquiera de los dos. Si parto de los CPs, tengo que integrar, obtengo el delta H, tengo que volver a integrar y obtengo ya la presión de vapor de la sustancia. Si yo tengo la presión de vapor de la sustancia, derivo y encuentro el delta H, vuelvo a derivar y encuentro a quién, al CP. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Hay como una relación directa de ida y de vuelta. Y bueno, por acá, de este lado, esta sería la aproximación de la ecuación de Clapeyron. Y se dan cuenta, lo único que hice fue reemplazar derivada por derivada numérica. O sea, en vez de poner diferencial de P con respecto de T, puse presión final menos inicial, ¿no? Y si yo de aquí despejo la presión, me queda una línea recta. Hagan el despeje y les va a quedar una línea recta. ¿Y por qué utilizan esta ecuación? De hecho, es la más utilizada para aproximar las transformaciones del tipo Clapeyron, o sea que son entre sólido y sólido, o sólido y líquido. Si ustedes recuerdan el diagrama de fases del dióxido de carbono, voy a poner rápido. El diagrama de fases del dióxido de carbono, por ejemplo, esta línea de aquí es prácticamente una línea recta. Entonces, ¿cómo obtengo la ecuación de línea recta para esta transformación de sólido a líquido? Pues básicamente con esta ecuación de aquí. Solamente necesito conocer un punto de fusión de mi sustancia, que sería la presión y la temperatura a la que funde mi sustancia, y conociendo el delta H, etcétera, pues sería una aproximación adecuada. Vean que aquí ni siquiera integro para resolver la ecuación diferencial. Solamente despejo a la presión y ya tengo mi ecuación. ¿Qué ecuación me va a dar? Esta de aquí me va a dar una ecuación similar a ¿cuál? A la que obtuvimos para el agua. ¿Se acuerdan? Que tenía una pendiente enorme que obtuvimos por acá arriba. Esta de aquí. ¿Se acuerdan? Pero en vez de tener logaritmo de t va a tener simplemente temperatura. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Va a tener una ecuación tipo línea recta. Y bueno, estas son las aproximaciones más comunes de la ecuación de Clapeyron y Clausius-Clapeyron.